Bueno, primeiro decir que esta é a miña primeira charla, co cal, bueno, vades a entender que vou estar un pouco nerviosa e eu só traio uns folios que escribín eu da miña má, bueno, en fin, todo moi casero, como podes entender, só son unha nai, que non é pouco. Bueno, primeiro quería agradecer a Foampas que me invitaran a vir aquí, que estou encantada, dar as gracias a todos os que vives, porque coñecer o tema da transexualidade infantil, que xa sei que é un tema así como moi novedoso, moi controvertido, que trae a debate, que o tal está moi ben. Bueno, pois eso, gracias por vir a escoitar o que quero dicir. Vou vos falar en castelán, non sei por qué, non me di conta de facer o discurso en castelán, pero agora xo teño aquí impreso en castelán, así que vou cambiar o castelán. Perdoade, porque foi un error meu que, en fin, este é o que teño o estrés de atender a moitas cousas. Bueno, imagino que para muchos de los que estáis aquí la palabra transexualidad es lo que decía, ¿no? Os puede parecer un poco lejana, extraña. A ver, yo tengo que decir que hasta hace unos años para mí también lo era, ¿no? Y lejos de renegar de esa palabra, que no reniego para nada, yo siempre digo que tengo una niña, sin más, ¿no? Una niña. Lo que pasa que, bueno, sé que estamos en una sociedad donde todo está como muy catalogado, muy etiquetado. Bueno, pues en ese caso tengo que decir que tengo una hija transexual de 9 años, ¿no? Entonces, para explicar un poco, ¿no?, desde el principio qué es ser transexual. Normalmente ocurre pues que cuando nace un bebé, pues nace con unos genitales que socialmente están aceptados como femenino o masculino, y esos genitales se corresponden con el sexo que se le asigna. ¿Qué pasa? Que a veces ocurre que nacen bebés que se les da una identidad de género, una identidad sexual que no se corresponde con esos genitales que, ya digo, están asociados como, aceptados, perdón, como femenino o masculino, ¿no? Bueno, pues la transexualidad es eso, cuando una persona no se identifica con el sexo, con el género que se le asignó al nacer. Lo primero que tengo que aclarar es que las personas transexuales no están enfermas, no tienen malformaciones en los órganos sexuales, no tienen trastornos físicos ni mentales, no viven en cuerpos equivocados, son personas perfectamente sanas y, si se les deja ser con libertad lo que son, perfectamente equilibradas, o todo lo equilibrado que se puede ser en estos momentos, que no es fácil, ¿no? Entonces, las personas transexuales, la transexualidad no es una opción, no es algo que uno elige, se nace con ella, es innata, ocurre en el embarazo. Entonces, iba a decir, nuestros niños cuando nacen, cuando son pequeñitos, saben que son niños o niñas igual que el resto de las personas, exactamente igual. Lo que pasa es que la identidad que se les ha dado, el género que se les ha dado, no se corresponde con la imagen que ven en el espejo. Entonces, muchas veces ellos tardan en darse cuenta de lo que es, ¿no? de qué pasa en su mente y en su corazón. Y entonces lo que hacen muchos de ellos es reprimirlo, esconderlo, porque ven que está en un ambiente donde no se les acepta. Otra cosa que debo aclarar, aunque creo que ya se ha hecho aquí, es que una cosa es la orientación sexual, que veo que ya lo tenéis claro, porque ya digo que ya se habló, que es a quién tú vas a desear, con quién vas a querer dormir cada noche, y otra cosa muy diferente es la identidad sexual o la identidad de género, que se utiliza de una forma sinónima, ¿no? Que es lo que tu cerebro y tu corazón te dice que eres. No tiene nada que ver, lo digo porque a veces veo que hay ahí como un baturillo, no tiene nada que ver. Entonces, la identidad de género está en el cerebro y se forma en torno a los 3 o 4 años y es invariable, y esto tengo que decirlo muy claro, es invariable. Si os acordáis cuando erais pequeñitos, vosotros teníais clarísimo, con 3 o 4 años igual no os acordáis, que eres niños o niñas, lo teníais clarísimo. En el caso de los transexuales ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Y digo que es invariable porque a veces hay ese debate de a ver si va a cambiar de opinión. No, es un niño o una niña desde que nace, no va a cambiar de opinión. Digo, cuando un niño transexual desde pequeño, o una niña transexual desde pequeña, dice que es un niño o una niña, lo dice porque tiene un cerebro de niña que le dice lo que es. Entonces va a sentir, como en el caso de mi hija, que es una niña, ¿no? Su cerebro le dice que es una niña, con lo cual siempre desde bebé se ha sentido como una niña, ha hablado como una niña y se ha comportado en general como una niña que es, sin más, sin mayores problemas.
Pero fijaros que a veces ocurre que, lo que os decía antes, que hay personas transexuales, adultas sobre todo, que no se les ha dejado ser desde pequeños lo que ellos eran. Entonces hay una realidad de niños, de muchos niños, que en estos momentos en Galicia están siendo ocultados, están siendo reprimidos, diría, y silenciados, no solo por sus familias, que es bastante grave, sino también por todos los profesionales que día a día están en contacto con estos niños, profesores, orientadores, pediatras, educadores, psicólogos. Estas personas son testigos directos o coautores, digamos, de este silencio a los que están sometidos estas personas. Entonces, un poco al hilo de esto que os estoy comentando, quería enseñaros un vídeo que se titula The Light, que nada, es muy cortito y después seguimos hablando. Sí. Yo no sé si dejo ver. Sí, sí, hija, sí. Este corto refleja muy bien una realidad que, por desgracia, están viviendo cada día niños trans de nuestro entorno, en Galicia, en Lugo, en Vigo. Afortunadamente, en algún caso, esto tiene un final feliz, como en el caso del vídeo, y como el caso de los menores que pertenecen a la asociación Crisalis, ¿no? a una gran familia que lo empezamos a ser. Ya que a nuestros hijos se les ha dado la libertad de expresarse y externalizar sus sentimientos a través del tránsito social. Sin embargo, a otras personas se les condena a vivir una vida que es una mentira, una continua mentira, y ocultan su transexualidad hasta que un día, cuando son adultos, con 20, 30, 40, 50 años, deciden que tienen que tomar una decisión muy importante: vivir o morir. Muchos de ellos deciden morir, otros deciden vivir lo que les queda de vida, pero ojo, lo hacen con unos costes altísimos. Estas personas pierden a su familia, pierden a sus hijos, porque muchos de ellos ya tienen hijos, pierden a sus amigos, sus trabajos, lo pierden todo, todas sus pertenencias, y pasan a ser personas excluidas socialmente. Las familias que formamos Crisalis queremos que nuestros hijos sean felices, que tengan las mismas vivencias que cualquier otro niño, que rían, que jueguen, que estudien, que se relacionen sin más, como los niños que son, ¿no? Y sobre todo no queremos que de adultos sean personas excluidas socialmente. Pero claro, para eso la escuela tiene mucho que decir y mucho que hacer. El colegio cumple una función social muy importante para la construcción de la persona como tal y es un agente socializador básico, junto con la familia. La educación sexual, incluyendo la diversidad sexual y todos los elementos que dificultan su libre expresión, sigue sin estar contemplada dentro del currículum educativo de la enseñanza primaria y secundaria. Para nuestros hijos no es fácil vivir su transexualidad cuando en la escuela no se trabaja la diferencia y la diversidad sexual como un valor a respetar. Y es necesario abordar la formación sexológica de profesionales de todo el ámbito educativo y comprometerse con la adquisición de conocimientos, actitudes y competencias necesarias que pretendan entender todos los resultados singulares que el sexo produce. Si no ocurre que nuestros hijos pasan por el colegio sin ver su realidad reflejada. En ni un solo día de la escuela, ni en uno solo de los contenidos que allí se dan, aparece la palabra transexualidad. Y no solo eso, ven su realidad negada. Los menores transexuales existen y están, solo hay que querer verlos y visibilizarlos. Tienen derecho a tener modelos positivos, tanto en persona como en currículum. Y sobre todo, tienen derecho a una información exacta sobre ellos mismos, sin prejuicios, expresada por adultos preparados, que no solo informen a los estudiantes, sino que apoyen en el caso de que aparezca un niño o un chico transexual. Espero que más pronto que tarde esto comience a suceder. Bueno, yo para ir ya con mi segunda y última parte de mi intervención, quiero leeros una carta, ¿no? Cuando Bertilia, que me parece que fue la primera persona con la que contacté, cuando fue ANFAS me invitó a venir a explicar el caso de Sara, que salía en todos los medios de comunicación, bueno, tuve un poco de dudas de cómo podía explicaros lo que hemos vivido con Sara hasta ahora y sobre todo lo más importante, lo que queremos vivir con Sara y Sara, que bueno, porque es mi hija, pero Sara y muchos otros niños que forman parte de Crisalis. Sara es una más.
lo que queremos vivir a partir de ahora, ¿no? Entonces me pareció que una forma bonita y cercana de haceros llegar esto era a través de una carta dirigida, como no, a mi hija, a Sara, y que algún día cuando esté preparada se la leeré. Entonces, nada, os voy a leer esta carta y que me es más fácil expresar así las cosas y después ya terminaré. Bueno, sí me oye bien, ¿verdad? Estoy un poquito emocionada con el vídeo. Es lo que tiene ser mamá. Bueno, carta a Sara. Querida Sara, me parece increíble que hayas cumplido 9 años. Aún recuerdo con tanta claridad aquella mañana de invierno, cuando después de un largo parto inducido y de una cesárea más que movida, pude ver tu carita todavía un poco azulada porque te empeñaste en hacer con el cordón umbilical enrollado en el cuello, a modo de fular, como no. Desde luego ya apuntabas maneras. Pero ahí estabas tú, con esa carita y ese cuerpecito perfecto, pequeñito, indefenso. Un cuerpecito de niño, nos dijeron, porque tenías un pipí. Yo estaba feliz, eras mi primer bebé y todo era nuevo, una auténtica aventura. Entre alegrías y miedos pasaban los primeros días, los meses, un tiempo inolvidable. Y cuando comenzaste a caminar, yo ya empecé a notar cosas que me llamaban la atención, como el hecho de que siempre me tocabas el pelo con auténtica adoración. Que al llegar, al venir a casa de la guardería, siempre te empeñabas en caminar en unos zapatos míos, con una toalla en la cabeza, a modo de melena, y siempre con todos los anillos y collares que encontrabas. Te gustaba tanto y estabas tan graciosa. Cuando íbamos a una tienda donde había juguetes, siempre te ibas corriendo hacia los pasillos rosas, con dibujos de princesas, mariposas, te ibas a las muñecas, sobre todo a Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita. Yo solo te observaba y no dejaba de sentirme orgullosa. Yo que siempre he defendido que la igualdad se aprende desde pequeño. Hasta que un día te pregunté, cariño, ¿quién es esa muñeca? Tú dijiste un sí tan rotundo, no podías dejar de sonreír. Entonces comprendí que aquello no era un tema de igualdad, sino un deseo irrefrenable por jugar con esas muñecas que representaban el canon de belleza que tú ya anhelabas. Cuando cada día papá te leía los mismos cuentos, en el que siempre había un príncipe, que tú decías era papá, y una princesa que desde luego siempre eras tú. Y cuando hablabas de tu futuro siempre empezaba la frase, papá, cuando de mayor sea una chica, él simplemente te escuchaba, se reía contigo y te abrazaba tanto, que siempre decías, ay papá, que me estrujas. Recuerdo como si fuera hoy el día que me preguntaste si podía cortarte el pipí, porque tú lo que querías era ser como mamá, tener una vulva. Todavía me sorprendo de mi respuesta. No, cariño, así no. Con el tiempo lo haremos si tú quieres, pero así no. Y así transcurrió el tiempo, entre medias verdades, deseos ocultos, frases hechas del tipo, eso es solo una fase, se le pasará. Pero ¿sabes qué? En lo más profundo de mí, yo no quería que se te pasara si ese no era tu deseo. Yo solo quería hacer lo mejor, y decidí que lo mejor era hacer lo que tú querías. Luego vino la primera visita a un profesional, una psicóloga, donde no solo no encontramos los conocimientos y el apoyo necesario en nuestros casos, sino que encontramos ignorancia, incomprensión e inoperancia. ¡Qué decepción! Las recomendaciones eran las de tratar de corregirte, de cambiarte. ¿Es que acaso creía que la transexualidad es un capricho efímero? ¿Algo que se puede elegir? ¿Algo que sucede fruto de una crianza frívola e inadecuada por parte de las familias? Evidentemente no. La identidad está por encima de la voluntad de la persona. Otra de las indicaciones era la de esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que ya no tuvieses infancia? ¿Acaso no es más lógico que todos los recuerdos de un adulto tengan esa etapa sean de momentos felices en las que se pudo expresar como la persona que era? Ante todo esto decidimos que seguirías siendo como eras, una persona sana y feliz, todo lo feliz que se puede ser con 4 años. Pero fuiste creciendo, cumpliendo años, y la sociedad se empeñó en mostrarte que todo lo que hacías no era lo normal, no era lo deseable. Y yo me enfadaba tanto cuando querías disimular, ocultar tus muñecas ante una visita a nuestra casa o esconder las ropas que me habías robado del armario. No dejaba de decirte que tú tenías que hacer lo que quisieses. Si no le gustaba a alguien, esa persona no te merecía de amiga, no merecía la pena, porque nada de lo que hacías era malo. Solo eran malas las mentes cerradas que no aceptan que en el mundo existe una diversidad sexual muy amplia. Tú solo me respondías, mamá, no quiero que lo sepan. Y yo asentía dándome cuenta de que todavía no estabas preparada para luchar contra ese Goliat. Entonces, tu papá y yo notamos que cada vez eras menos espontánea. De repente ya no querías nada en la cabeza a modo de melena,
ya no llevabas muñecas al cole, te enfadabas muchísimo con tu hermano si en el parque se le escapaba alguna de las cosas que hacías en casa, llorabas con mucha facilidad, no sé, algo había cambiado. Y recuerdo con tanto dolor el día que con tan solo 7 años me preguntaste qué significaba la palabra maricón, porque algunos niños te la decían en el cole, fue como si me atravesase el pecho un puñal. Yo te respondí que esa era una forma muy fea de decir que a un chico le gustan otros chicos. Pero mamá, a mí no me gustan los chicos, yo quiero ser una mujer. Por desgracia, la maquinaria de la homofobia y la transfobia estaban en marcha y yo no sabía cómo reaccionar, porque tú no querías que hablara con los profesores. Solo querías pasar desapercibida, ser pequeñita, invisible y seguir con tu doble vida. Pero por fin este verano pasado leímos un artículo en el periódico del Mundo donde explicaban cómo una niña transexual con tan solo 12 años había logrado un DNI con su nuevo nombre, Emma, después de haber realizado el tránsito social con 8 años, todo un logro, y que su familia pertenecía a Crisalis, la Asociación Estatal de Familias de Menores Transexuales. De repente, era como si abriéramos la puerta a un nuevo mundo y sin pérdida de tiempo, papá llamó a su presidenta, Natalia, y le explicó todas esas cosas que hacías desde pequeñita y todos los comentarios que habíamos estado escuchando y las opiniones de algún profesional. Y de repente vimos que nuestra historia era exactamente igual que la historia de decenas de niños y niñas y que esas familias habían pasado por lo mismo. Encontramos a una persona que sin tapujos nos explicó lo que sentía nuestra hija y que había niños y niñas en toda España que incluso ya habían dado el paso de mostrarse tal y como son antes de los 8 años. Es curioso cómo en solo 40 minutos de conversación pueden disiparse tantas dudas, tantos miedos, y cómo puedes darte cuenta de tantas y tantas cosas que cada día pasaban delante de tus ojos y no eras capaz de ver con claridad. Sin duda teníamos una hija transexual. Por fin alguien ajeno a nosotros utilizaba esa palabra con tanta normalidad, transexualidad, esa que ningún profesional fue capaz de decir por miedo, por ignorancia, por prejuicios. Yo sentí, Sara, que tenía la obligación de enseñarte a Emma. Quería que descubrieras que no eras un bichito raro, que al igual que tú, otros niños y niñas no se sentían identificados con el género que se les asignó al nacer, y que al igual que los padres de estos niños, nosotros también te apoyaríamos en cada decisión que tomases. Tu reacción fue una sonrisa de impaciencia porque te leyese todo lo rápido que podía el artículo de Emma, y porque te explicase todas esas palabras raras que no entendías. Y ante todo eso, tu respuesta fue la de una persona adulta de tan solo 8 años. Mamá, cada día me levanto y me acuesto pensando en cómo sería ser una niña siempre, sin esconderme. Así lo hicimos. Todavía noto un nudo en el estómago, recordando esos primeros días de mostrarte al mundo nerviosa y temblorosa, agarrada de mi mano ante algunas miradas inquisitorias, ante las explicaciones que papá y yo dábamos a cada persona que nos encontrábamos. Recuerdo ese 10 de septiembre en el que con tanto miedo empezabas el cole siendo la niña que siempre habías sido, esperando impaciente ver la reacción de tus compañeros y sobre todo las de sus madres y sus padres. Pero al poco rato llegó Ángeles, tu profe, y te dio ese abrazo tan fuerte de apoyo al que tú te aferraste como si fuera tu salvavidas. Luego con los días todo se normalizó. Lo cierto, Sara, es que ahora sé que eres más feliz. Lo sé porque nos lo demuestras en cada abrazo y en cada beso. Y empiezas a ser esa persona segura de sí misma que todo padre y madre desea ver. Y nosotros solo podemos decir que estamos inmensamente orgullosos de ti, por decidir que ya bastaba de esconderse, de intentar ser quien no eras para que el resto del mundo te aceptase. Espero que algún día entiendas también el orgullo que sentimos por tu hermano, que con tan solo 6 años nos ha dado toda una lección de respeto, de tolerancia y amor absoluto, ejerciendo en muchos momentos de tu defensor incondicional. Espero que lo sepas valorar. Porque algún día sé que sabrás apreciar lo afortunada que has sido por crecer en una familia que siempre te ha querido y respetado por lo que eres, por cómo eres, sin dobleces, sin hipocresías. Y también te sentirás afortunada por haber vivido cómo tus amigos, tus vecinos y tus compañeros del colegio han sabido entenderte y darse cuenta lo que era una evidencia. Eres una niña buena, simpática, cariñosa y que por encima de todo lo demás están esas virtudes. A veces sueño, querida Sara, que algún día seguirás con esta lucha que tus padres y otros padres han empezado por toda España y ahora en Galicia. Porque entre todos tenemos que conseguir que seáis visibles, porque lo que no se ve no existe.
y que se conozca vuestra realidad, ante lo que muchas veces es una vivencia en solitario de absoluta indiferencia. Por lo sencillo que resultaría escucharos, observaros, preguntaros, solo así descubriremos la realidad, no la que esperamos o deseamos los padres e incluso la sociedad. Sabremos la verdad, vuestra verdad, que es la única que ha de prevalecer. ¿Quiénes somos nosotros para juzgaros por haberos salido de la norma? ¿Y quién decide cuál es la norma? Y en todo caso, ¿qué hay de malo no entrar dentro de los cánones establecidos? Afortunadamente existe una diversidad de hombres, mujeres, transexuales, intersexuales, que como cualquier otra persona han de tener su lugar, su espacio en este puzzle tan complicado y heterogéneo que es la sociedad. Hemos de aprender que independientemente de la condición o identidad sexual, están las personas, con sus miedos, sus necesidades, sus sentimientos, y que con vuestra presencia nos enriquecéis como grupo de iguales. Pero por desgracia aún queda mucho camino por recorrer. Cada día nos encontramos con miles de barreras que derribar, con mentes que penetrar, que quieren impedir vuestra felicidad. Y eso tenemos que cambiarlo. Yo espero para ti y para todos los niños una escuela donde los profesores y orientadores no miren para otro lado ante lo que entienden diferente, creando el germen para el acoso escolar o la homofobia y la transfobia. Porque tenéis derecho a ir a la escuela sin tener que sufrir violencia verbal o física. De forma que la educación y no la supervivencia sea vuestra prioridad como estudiantes. Deseo médicos que os permitan acceder a tratamientos con bloqueadores para frenar los signos inevitables de la pubertad y que a veces tanto daño os hacen. Pongo mi esperanza en que los jueces no impidan poner vuestro nombre sentido en el registro civil y en el DNI, algo que si se os niega, siempre os obligarán a mostrar al mundo vuestra condición de persona transexual allá donde vayáis. Espero, en definitiva, que evolucionemos todos juntos hacia una sociedad formada por personas que desde la libertad puedan expresarse y mostrarse tal y como son. Solo podremos sortear todas estas injusticias el día que los políticos entiendan que existís y que como colectivo es de justicia que vuestros derechos queden perfectamente reflejados en una ley de transexualidad infantil. Así nadie podrá negaros vuestra potestad para ser lo que sois. Porque por desgracia todos estos actos de discriminación hacen que muchos chicos se sientan empujados hacia un callejón sin salida, hacia un abismo contra el que ya no quieren luchar más. Como triste ejemplo está el de Lila, un joven de 17 años que dejó una estremecedora nota de suicidio antes de dejarnos. Solo descansaré en paz el día en que las personas transexuales no sean tratadas como me han tratado a mí, cuando sean tratadas como seres con sentimientos válidos y derechos humanos. Te prometo, querida Sara, que en cada rincón de España, de Galicia, sabrán que estáis aquí y que estáis aquí para quedaros. No nos iremos a ninguna parte, no nos esconderemos más. A partir de ahora nos verán, y nos verán con la cabeza muy alta, porque no tenemos nada de qué escondernos, nada de qué avergonzarnos. Conseguiremos que, entre todos, que se respeten esos derechos humanos que Lila y otros tantos como ella siempre han reclamado y merecido desde siempre. Quiero terminar esta carta con un sentimiento y un mensaje de esperanza y optimismo, porque tú y muchos más niños como tú sé que lo vais a conseguir, lo sé. Muchas veces ocurre que pequeñas personas, haciendo grandes cosas, cambian la realidad. Crisalis Galicia y todos los que formamos parte de ella vamos a ayudaros a conseguirlo. Y recuerda siempre que valiente no es la persona que no siente miedo, sino la persona que a pesar de tener miedo, sigue adelante. Siempre adelante, Sara, mi Sara. Muchas gracias por la atención.